¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a ver el tema de la hipotensión ortostática. Primero que nada, la información la saqué tanto del artículo que tenemos a pie de la página, así como también de la guía de práctica clínica de hipotensión ortostática en el adulto mayor. Vamos a definir a esta entidad como la caída que va a tener la presión arterial cuando una persona pasa de estar acostada o sentada a ponerse de pie. Y esta caída, para que sea considerada hipotensión ortostática, la caída de la presión debe de ser, si es la presión sistólica, igual o mayor de 20 milímetros de mercurio, o si es la diastólica, igual o mayor a 10. Y este proceso o este fenómeno ocurre dentro de los primeros 3 minutos después de que la persona ya está de pie. A esto nosotros le llamamos hipotensión ortostática clásica, pero hay algunas variantes de ella. Por ejemplo, si la caída de esta presión ocurre en los primeros 15 segundos después de que yo me puse de pie, le vamos a poner de apellido inicial, así que va a ser hipotensión ortostática inicial. En cambio, si ocurre después de los 3 minutos, le vamos a poner hipotensión ortostática tardía. Y como vamos a ver más adelante, de acuerdo a su causa, la podemos clasificar en dos grandes grupos, las neurogénicas y las no neurogénicas. Ahora bien, ¿por qué es importante la hipotensión ortostática? ¿Qué nos dicen los datos epidemiológicos? Bueno, primero que nada, vamos a tener que hay una prevalencia bastante baja en los adultos jóvenes, pero a medida que la edad avanza, vamos a ver que esta prevalencia también lo hace de tal forma que en mayores de 60 años hay una prevalencia del 20% y en los mayores de 70 del 30%. Esto nos dice que la edad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la hipotensión ortostática y esto se debe a que a medida que nosotros vamos avanzando en la edad, los mecanismos hemodinámicos que se encargan de regular los cambios de presión del cuerpo humano se van desgastando y esto nos predispone a padecer de hipotensión ortostática. Pero, ¿qué más hay de datos epidemiológicos? Bueno, vamos a tener que prácticamente la mitad de los adultos que se hospitalizan por el motivo que ustedes quieran va a tener hipotensión ortostática. Aumenta el riesgo de caídas casi 3 veces más con relación a una persona que no lo padece y aumenta la mortalidad general de estos pacientes, ya sea que pueden morir por una mala caída, pero también se ha visto que ellos tienen mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, etc. Ahora bien, ¿a qué se debe la hipotensión ortostática? ¿Cuál es el fenómeno o la fisiopatología que hay detrás de ello? Para que lo podamos entender, sí o sí debemos entender primero cómo es que el cuerpo regula los cambios de presión dependiendo de si estamos nosotros acostados o si estamos de pie. Lo primero que deben de saber ustedes es que cuando una persona se encuentra de pie, más o menos de medio hasta 1 litro de la sangre se puede llegar a quedar atrapada en las extremidades inferiores y en la circulación del vaso, de tal manera que hay menos cantidad de sangre que le llega al corazón porque se quedó atrapada esa sangre, atrapada entre comillas, y esto puede llegar a reducir el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo estoy acostado, me llega más sangre al corazón que cuando yo estoy de pie, porque si yo estoy de pie por la gravedad, la sangre se queda atrapada en mis piernas. Ahora bien, ¿cómo le hace el cuerpo humano para sortear esa situación? Bueno, el cuerpo humano va a tener dentro de la pared de sus vasos sanguíneos unos detectores de presión que se van a dar cuenta cuando la presión de la sangre está disminuyéndose. ¿Y por qué se está disminuyendo? Porque pues hay algo de volumen que se está quedando rezagado en las piernas y en lo que va a corresponder a la circulación del vaso. Así que cuando se da cuenta esto, los receptores van a mandar el mensaje al sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso autónomo. ¿Y esto con qué intención? Con la intención de que este sistema a su vez responda aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la fuerza con la que late el corazón y haciendo que los vasos sanguíneos hagan una vasoconstricción. ¿Esto para qué lo hace? Lo hace para que la presión aumente y que de esta manera, aunque está llegando menos sangre, se compense esa menos sangre con mayor velocidad de flujo. Vamos a tener que también esta reducción de la presión
va a liberar renina, que ya lo hemos visto en otros videos, va a ser el inicio de lo que es la cascada de renina, angiotensina, aldosterona, que va a conducir a la reabsorción de sodio, la retención de agua y la liberación de hormona antidiurética. Y si hay más agua retenida en la sangre, evidentemente va a haber más volumen y va a haber mayor presión. Así que esto sucede cuando nosotros estamos de pie. Y en teoría, cuando yo estoy acostado y me pongo de pie, esto tiene que pasar de manera automática. De manera automática, esos receptores se dan cuenta que ya estamos disponiendo de menos presión porque estamos ahora en contra de la gravedad y se hacen estos ajustes. Ahora bien, ¿qué va a suceder entonces en la hipotensión ortostática? Bueno, ya les había dicho, esta imagen resume perfectamente bien lo que les acabo de decir. Cuando estamos acostados, como pueden ver ustedes, gracias al efecto de la gravedad que tiene al estar en posición supina, pues la sangre se distribuye de manera uniforme. En cambio, cuando nos ponemos de pie, casi 1 litro de sangre se va a quedar estancado en las extremidades inferiores y esto reduce bruscamente la cantidad de sangre que llega. Como yo le digo a mis pacientes, no le llega suficiente agua antinaco. Y como no le llega suficiente agua antinaco, van a haber manifestaciones. En condiciones normales, los mecanismos que ya les platiqué deberían de actuar para que pueda la sangre subir adecuadamente. Aumenta la presión. Pero si no hay suficiente volumen de sangre, o bien el sistema nervioso autónomo no está respondiendo adecuadamente esos cambios de la presión y por ende no sube la presión arterial, esto va a llevar a que no haya suficiente sangre que pueda subir a los órganos, principalmente al sistema nervioso central, y va causando síntomas asociados. Y a esto le vamos a llamar hipotensión ortostática. Ahora, ¿a qué se puede deber que el cuerpo pierde esa capacidad de regulación? Ya habíamos dicho que el principal factor va a ser la edad, pero también vamos a tener otros aspectos. Y ya les había comentado que en etiología se va a dividir en 2 grandes grupos, las de causa neurogénica y las no neurogénicas. Las neurogénicas es básicamente que hay un componente del sistema nervioso que está dañado que le impide poder detectar esos cambios de presión y hacer los ajustes. Y las neurogénicas se pueden dividir en primarias, si esta hipotensión ortostática es generada por una enfermedad que ya estaba de por sí, o bien en secundarias, si es secundaria a otra enfermedad. Por su parte, vamos a tener que puede dar hipotensión ortostática por otras cuestiones ajenas al sistema nervioso. A lo mejor el sistema nervioso sí está trabajando bien, pero, por ejemplo, a lo mejor no tiene suficiente volumen de sangre, eso va a impedir que pueda hacer su trabajo. Así que las no neurogénicas las podemos clasificar dependiendo de en dónde esté el daño. Pueden ser farmacológicas, porque hay fármacos que van a interferir con esos mecanismos de respuesta por hipovolemia, endocrinas y cardiovasculares. Aquí les tengo en este cuadro muy a grandes rasgos algunas, no todas, algunas de las causas de hipotensión ortostática dependiendo su etiología. Aquí tenemos las neurogénicas, las primarias, destacan la enfermedad de Parkinson, demencia por grupos de Lewy, y las secundarias. Acá destaca diabetes mellitus, eventos vasculares cerebrales, síndromes paraneoplásicos, incluso infección por VIH. Ahora bien, las no neurogénicas, nada más importante que debemos de tomar en cuenta, porque es casi en 25% de todos los casos, son por fármacos, ¿vale? Y ahorita les voy a explicar cuáles son los fármacos que están asociados a hipotensión ortostática. Pero además de los fármacos, puede también dar hipotensión ortostática si no tiene suficiente volumen, ya sea porque estoy deshidratado, porque tengo una hemorragia, porque tengo quemaduras, y lo pongo acá en rojito porque también es muy frecuente anemia. Si la persona no tiene suficiente hemoglobina, es el equivalente de que no tuviera suficiente volumen sanguíneo. Así que esa es una causa importante de hipotensión ortostática. También se puede llegar a deber a aquellas patologías que están contribuyendo a la respuesta del sistema nervioso, insuficiencias suprarrenales, hipotiroidismo, eventos cardiovasculares como una arritmia, el embarazo, pues los cambios fisiológicos también lo puede condicionar. Y también tenemos otras causas como metabólicas, como la deficiencia de vitamina B12 y la hipocalemia. Ahora bien, en cuanto a los fármacos, porque es de las primeras cosas que yo debo de descartar en un paciente con hipotensión ortostática, voy a tener varios fármacos que pueden llegar a causar esto. Vamos a tener antihipertensivos, prácticamente todos los antihipertensivos, con la propia naturaleza del fármaco, van a condicionante cierto riesgo de desarrollar hipotensión ortostática. ¿Como cuáles?
Los simpaticolíticos, como por ejemplo los beta-bloqueadores, metoprolol, propranolol, o por ejemplo los alfa-bloqueadores, los calcioantagonistas, las IECA, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, o los nitratos. Vamos a tener también algunos fármacos psicoactivos, como por ejemplo las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también son antidepresivos, pero que van a tener propiedades anticolinérgicas, los opioides, que van a ser los potentes analgésicos, y también los diuréticos, por la pérdida de volumen que va a tener, como por ejemplo los diuréticos de asa, como furosemida, o las tiazidas, como la hidroclorotiazida. Bueno, ahora vamos con el cuadro clínico. Como ya les había condicionado, la hipotensión ortostática aparece en el momento en el que la persona pasa a estar en una posición de pie, y en el momento en el que lo hace, aparecen los síntomas. Si la persona regresa otra vez a estar acostada o estar sentada, por lo general los síntomas se van a aliviar. Y esto se debe a que cuando nos ponemos de pie, los mecanismos de compensación están fallando y hay una hipoperfusión. No está llegando suficiente sangre a los lugares que debe de llegar. Ojo, si bien es cierto que pues, para que los pacientes sospechen que tienen hipotensión prostática deben de tener síntomas, no es forzosamente que tenga un cuadro clínico para establecer el diagnóstico. Ahorita vamos a ver de qué manera se diagnostica. ¿Cuáles son las manifestaciones que me puede dar la hipotensión ortostática? Pueden variar mucho y sobre todo de acuerdo a la causa que lo está desencadenando, pero los más importantes van a ser el vértigo, la persona se va a sentir mareada, va a tener, puede llegar a tener pérdida transitoria de la conciencia o hipotimia, puede llegar a tener debilidad, puede tener alteraciones visuales como visión borrosa o visión en túnel, puede llegar a tener una cefalea suboccipital, le puede llegar a doler por arriba, por debajo de la nuca, y puede llegar a tener sensación de falta de aire. Pero de estos 6, probablemente el más común es el vértigo. Y como les había dicho, la ausencia de estos síntomas no me excluye el diagnóstico. Y hablando de eso, ¿cómo se diagnostica? Lo primero que voy a poder, que tengo que hacer es comprobar si mi paciente tiene o no tiene hipotensión ortostática. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Bueno, mediante 2 pruebas, una más sencilla que la otra. La primera, la bipedestación activa, y la segunda, con la prueba de la mesa basculante. Vamos con la prueba de la bipedestación activa, que es la más sencillita, es la que nosotros como médicos generales podemos evaluar. ¿Qué vamos a pedir al paciente? Bueno, vamos a pedir al paciente que esté o acostado de espaldas o sentado durante al menos 5 minutos, que esté tranquilo, relajado, y le vamos a medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca estando acostado o estando sentado. Una vez que yo ya tomé esa lectura, checo bien la frecuencia cardíaca, checo la presión arterial en ambos brazos de preferencia, voy a pedirle al paciente ahora que se ponga de pie. Y una vez que se puso de pie, voy a checar otra vez frecuencia cardíaca y presión arterial. ¿En qué momento? Al minuto que está de pie y a los 3 minutos. Y los voy a revisar en una tabla y los voy a comparar. Si yo me voy a dar cuenta de que hay una caída de la presión arterial sistólica igual o mayor a de 20, o bien de la diastólica igual a mayor de 10, con relación a cuando estaba sentado o acostado a cuando estuvo de pie, eso ya me permite a mí poder hacer el diagnóstico. ¿Vale? De igual manera, la guía nos menciona que si estando de pie la presión arterial sistólica es menor de 90, también se puede considerar un resultado positivo. ¿Vale? Así que vamos a checar eso. Prácticamente vamos a hacer una comparativa de cuál era tu presión estando acostado y cuál es tu presión estando de pie. Y si hay una diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio con relación a eso, quiere decir entonces que va a haber una hipotensión ortostática. En caso de que la prueba llegue a ser negativa, voy a tener que realizar la prueba de la mesa vascular. ¿Sale? ¿Y de qué trata esa prueba? A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto en alguna película. Vamos a agarrar a un paciente, lo vamos a amarrar a una mesa y esta mesa tiene la particularidad de que se puede inclinar en distintos grados.
¿A qué pacientes les vamos a hacer esta prueba? Bueno, primero que nada, le vamos a hacer una prueba a aquellos pacientes que en la prueba anterior no hayan salido negativos, pero que yo tengo una sospecha muy fuerte de que sí tiene hipotensión ortostática. De igual manera, voy a hacer la prueba en aquellos pacientes que han tenido síncopes, que han tenido pérdida de la conciencia transitoria y que ya se les hizo una valoración cardiovascular y no se encontró nada. Y también en evaluación de caída sin explicación. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente? Bueno, estando en paciente con una noche de ayuno, se coloca en la mesa basculante, se le pone una intravenosa, no tenemos 15 minutos. Bueno, cabe destacar que al estar en la mesa basculante, estás con un monitor que está revisando tus signos vitales constantemente. Voy a estar 15 minutos acostado y ya posteriormente en la mesa se va a empezar a inclinar entre 60 y 80 grados y me va a dejar así durante casi una hora. Y durante todo ese tiempo se estuvo monitorizando mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial. Obviamente se van a revisar los cambios que hubieron en ese proceso para que de esta manera se pueda establecer la presencia de hipotensión. En algunos casos, si el paciente no tiene manifestaciones clínicas, podemos darle fármacos que de por sí bajan la presión arterial para ver si se desencadena esa manifestación, como el isoproterenol o la nitroglicerina. Pero estos fármacos están contraindicados si el paciente tiene algún problema de cardiopatía isquémica, por ejemplo, una angina de pecho. Ahora bien, una vez que yo ya verifiqué que en pacientes sí tiene hipotensión ortostática, ahora me toca saber si es neurogénica o no neurogénica. ¿Cómo lo voy a poder saber? Bueno, la neurogénica se va a diferenciar de la no neurogénica porque se dieron cuenta que siempre yo les dije en las dos pruebas que hay que checar la frecuencia cardíaca. Bueno, se hace por esto. Cuando es la neurogénica es porque está fallando todo el sistema nervioso y por ende tampoco va a haber una respuesta de aumento de la frecuencia. Así que vamos a ver que no importa si la persona está acostada o está de pie, la frecuencia cardíaca no va a cambiar. Segundo, en los pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso, van a haber otras fallas autonómicas. Puede haber disfunción urinaria, puede haber manifestaciones gastrointestinales como dispepsia, náuseas, vómito. Además de que se va a acompañar de déficit neurológico. Pueden tener parkinsonismos o afectación cognitiva o signos cerebelosos como ataxia. Y evidentemente eso nos orienta a una manifestación neurogénica. En cambio, cuando es una neurogénica, vamos a ver que la frecuencia cardíaca sí aumenta y no van a acompañarse de fallas autonómicas o datos de focalización. ¿Qué voy a hacer con el tratamiento? Bueno, primero que nada, en tratamiento se le va a dar a aquellos pacientes que tienen síntomas. Y si el paciente los llegase a tener, van a estar enfocados en reducir esa sintomatología y mejorar su calidad de vida. Mi meta no es en ningún momento normalizar la presión arterial. Mi meta es sencillamente que el paciente no sienta ese vértigo, no sienta ese síncope, esa visión borrosa. Así que, obviamente, para poder tratar la hipotensión ortostática, sí o sí tengo que identificar cuál es la causa de ella y darle tratamiento. Y hay dos cuestiones que debo de descartar primero por su frecuencia, que va a ser, primero, farmacológica. Tengo que revisar cuál es el esquema de tratamiento que lleva mi paciente. Y si por ahí yo veo que consume opioides, antidepresivos, ansiolíticos, anticolinérgicos, dopaminérgicos, necesito yo que verificar si están en la dosis adecuada o incluso valorar si los puedo descontinuar. Y también es importante descartar que el paciente no tenga anemia, ya que también va a ser una causa muy importante de hipotensión prostática. En estos dos casos, una vez corrigiendo el problema, se va a quitar esta manifestación. Ahora, vamos a tener que en cuanto al tratamiento no farmacológico, vamos a ver algunas cuestiones. Lo primero van a ser medidas dietéticas, se debe de consumir prácticamente 2 litros de agua al día, evitar comidas abundantes, ricas en carbohidratos, se recomienda que se fraccione al menos en 5 comidas al día. Es importante incrementar el consumo de sal, evitar el alcohol, evitar esos cambios posturales súbitos. Dentro de lo que condicionan pacientes, se le puede someter a acondicionamiento y ejercicio físico, medias de compresión, elevación de la cabecera durante el sueño y evitar exposición a temperaturas elevadas. También la guía nos menciona que se les recomienda en esos pacientes de 1 a 2 tacitas de café, que son como 100 miligramos de cafeína, antes del desayuno y de la comida.
Dentro de las medidas preventivas que debemos nosotros de educar tanto al paciente como a los cuidadores del paciente es la de levantarse en la cama en 2 movimientos. Si estos pacientes se levantan bruscamente, van a tener hipotensión ortostática, se van a marear y se pueden caer y lastimarse. Así que para que el paciente reduzca la aparición de estos episodios, lo primero es de estar acostado, vamos a mantenerlo sentado. Una vez que está sentado, 3 minutitos sentado, lentamente se va a poner de pie. Y de esta manera, al estar sentado esos 3 minutos, le damos chance a que el cuerpo humano pueda llevar con más calma sus mecanismos de compensación. Esto es particularmente importante en los adultos mayores, ya que ellos no es que tengan otra enfermedad, sino sencillamente por el mismo deterioro de los mecanismos de compensación, es que se va a tardar un poquito más en que se lleven a cabo. Y en tratamiento farmacológico, bueno, honestamente, la gran mayoría de los pacientes se va a quedar con el tratamiento no farmacológico y obviamente tratar la causa. Pero en aquellos pacientes donde no hay una respuesta favorable o bien que persistan sintomáticos o que el riesgo de la terapia no sea tan alto y que sea mayor en beneficio, nosotros podemos dar ciertos fármacos. Dentro del cuadro que manejamos en el país, vamos a tener 3 fármacos que están recomendados, que van a ser la fluocortisona, que es un mineralocorticoide sintético, tipo aldosterona, análogo de aldosterona. La midodrina, que es un alfa-1 agonista adrenérgico, es un simpático mimético. Y la octreotida, o octreótido, que es un análogo sintético de la hormona somatostatina. Vamos a empezar en generalidades de la fluorocortisona. La guía de práctica clínica la recomienda de primera línea para la hipotensión ortostática. Se recomienda en dosis de 0.1 a 0.2 miligramos al día, acompañado de sus respectivas medidas no farmacológicas, pero pues como es un análogo de la aldosterona, puede condicionar los efectos adversos de la aldosterona, que van a ser reducción de potasio, puede condicionar edema, particularmente de miembros inferiores, reducción de magnesio, e incluso insuficiencia cardíaca congestiva. Es de ahí que si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, está contraindicado darle este manejo. También vamos a tener la midodrina. La midodrina va a darse en monoterapia o también se puede dar combinado con el fármaco anterior en dosis de 2.5 miligramos cada 2 o 3 veces al día, donde la última dosis se debe de dar 4 horas antes de dormir y se encuentra contraindicada en aquellos pacientes que tengan hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca severa, que tengan feocromocitoma o insuficiencia renal aguda. ¿Qué efectos adversos puede tener? En 25% puede llegar a desarrollar lo contrario, que es hipertensión arterial supina. Cuando ahora se acueste, se le sube la presión, piloerección, prurito y retención urinaria. Y en cuanto al octreótido, vamos a tener que este se puede utilizar o se recomienda utilizarlo en casos de hipotensión postprandial, es decir, ahora ya no te da por estar de pie, ahora te da después de haber comido y que esta no mejore con medidas no farmacológicas. Y se va a indicar a dosis subcutánea de 25 a 50 microgramos media hora antes de las comidas, con relativamente pocos efectos adversos, como náusea, dolor abdominal y calambres. Y bueno, entonces, de esta manera llegamos al final de este video de hipotensión ortostática. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.